Hola, mi nombre es David, trabajo en YPO México, soy el coordinador de Support y Counseling. Em, voy a cumplir apenas un año en YPO México, pero en mi experiencia he trabajado ya por 8 años en programas de intercambio, incluyendo una experiencia previa con esta misma organización. Soy psicólogo, soy estudioso de los temas migratorios en general y trabajo con una perspectiva de género interseccional sobre todos estos temas. Okey, ¿qué es lo que más disfrutas de trabajar con estudiantes de intercambio? Los estudiantes de intercambio son muy diversos. Los programas en general de intercambio es un escenario privilegiado para ver muchos procesos sociales, muchas cuestiones que yo diría tienen que ver con construcción de hospitalidad, con promoción de no discriminación y además también con cuestiones generacionales sobre las diferencias que hay de un grupo etario a otro. Esos son temas que siempre me han interesado. Siempre también me ha gustado mucho la cuestión del trabajo con grupos, entonces YView tiene muchas actividades que son orientaciones, capacitaciones a personas que son voluntarias de la organización, escuelas, familias, staff, todas las cuestiones de grupalidad, de colectividad me interesan mucho y en concreto también con los estudiantes creo que hay algo muy importante que es la parte educativa del programa, el programa como una educación intercultural y una educación para la paz es algo que me interesa profesional, académica y personalmente, así es que disfruto mucho, haciendo esto. Okey, ¿cuáles son las preocupaciones más comunes que tienen los papás antes de que sus hijos se vayan de intercambio? Hay, supongo que tienen preocupaciones de diversa índole, pero hay algunas que podríamos acomodar en un cajón más logístico, que tiene que ver con la consecución y formalización del programa de intercambio en cuanto a tener familia, tener escuela, que la escuela sea del grado académico que le corresponde al estudiante, que la familia tenga afinidad con ellas, con ellos, como familia que envía a su hija o a su hijo. Eh, Siempre hay, digamos, como temas que en las familias tienen que hay que analizar, ¿no? Así, dentro de la promoción de la no discriminación es importante ver también que no reproduzcan algunos sesgos o estereotipos con respecto, por ejemplo, a familias homoparentales, por ejemplo. Entonces es algo que YFU debe trabajar mucho y que estamos en ello, porque también las familias que mandan a sus hijas y a sus hijos aprenden de los programas de intercambio, pues que el mundo es muy diverso, que sostenemos una postura de respeto y de bienvenida a esas diversidades en términos no solo de orientación sexual, por ejemplo, sino también, o sea, en todo lo que hacemos, en términos, por ejemplo, de nacionalidad, de pertenencia étnica, de creencias, de diversidad en el gran, digamos, como escaparate de lo que diversidad implica. Y creo que esas son preocupaciones legítimas, razonables, pero que también, o sea, yo creo que parte del programa de educativo que implica YFU no es nada más lo que aprende un estudiante, sino también cómo desafiamos la estructura social más grande. Y eso es muy interesante. Creo que eso es algo que para mí siempre ha sido, digamos, como una cereza en el pastel de este trabajo, el poder pensar a una escala más amplia y a largo plazo lo que estamos haciendo, pues es una contribución a un mundo diferente donde pues todas estas desigualdades a razón de categorías sociales pues se puedan ir desmantelando. Respecto a esas preocupaciones más logísticas, ¿qué hace YFU para mitigar esas preocupaciones o resolver estas diferencias? Pues YFU es un ejército de personas trabajando en conjunto y coordinadamente para cumplir con este fin. Eso implica a un número muy amplio de personas que trabajan en diferentes oficinas, como
como Miriam, Mm, como Claudia, como David, como Sandra, y nuestras colegas de otras latitudes, pero también muchísimas personas voluntarias que están buscando familias anfitrionas, escuelas. Entonces, hay que confiar de alguna manera. Hay que también dar un voto de confianza muy grande en el poder que tiene, digamos, la buena voluntad de las personas para hacer material los sueños de los estudiantes. Y creo que nunca es fácil en un mundo, además, donde la discriminación, la xenofobia es siempre palpable. Hay que darle un voto de confianza al trabajo voluntario que hacen organizaciones como esta y en el cual pues se ve reflejado los objetivos de la organización a partir de un esfuerzo constante, supervisado, y además como con mucha atención a los detalles que implica pues el contacto humano y lo complicado, complejo y diverso que puede hacer eso. Mm. okey, situándonos en miedos de los estudiantes, ¿qué pasa si un estudiante extraña mucho su casa? Bueno, es parte del proceso. Es extrañar tu casa, salir a lo que no te es familiar, a lo que desafía tu zona de confort, es parte del proceso. No esperamos menos que se sientan incómodos. Entonces, en ese sentido, no hay que, digamos, como, no hay que ocultar el hecho de que el programa de intercambio es un desafío. Al contrario, creo que es la punta de lanza de por qué este es un programa educativo efectivo y pertinente para los tiempos que nos toca vivir. Y en ese mismo sentido, creo que cuando un estudiante de alguna manera se ve interpelado por las diferencias, por cuestiones que no, digamos, no se acomodan a su status quo, creo que es precisamente donde radica la riqueza del aprendizaje intercultural y lo más bonito de por qué irse de intercambio. Así es que hay que acompañarles, hay que escucharles, hay que orientarles, mediar las situaciones, siempre en un marco de seguridad que existe, que pueden confiar en YFU, en que tenemos protocolos y mecanismos para salvaguardar la integridad física y mental de todos los estudiantes. Sin embargo, el hecho de que se incomoden es parte del paquete. Okey. Mm. Otra de las preocupaciones más, comunes es que si no logra adaptarse tan rápido como se espera. ¿Cuáles son las razones principales por las que un estudiante no logra adaptarse? Hay muchas razones asociadas a esto. Te cuento que yo estudié durante mi maestría, por ejemplo, los factores de personalidad asociados a una integración y a un desarrollo de interculturalidad más pronto. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la propia persona, con factores personales de extraversión, intraversión, de, por ejemplo, de tolerancia a la frustración, otro conjunto de factores que no está, digamos, como puesto solamente en las personas como individuos, está en las culturas de recepción, porque también, digamos, las familias, las escuelas, digamos, el ambiente social, cultural que se viva en el otro lugar son, digamos, como un factor importante. Pero otro es la presencia también de una organización de intercambio, lo cual podríamos decir que es un proceso de aculturación asistida. Es decir, que si es difícil ya la experiencia intercultural por el choque, por la otredad, por cuestiones muy propias de diferencias contextuales, el papel que juegan las organizaciones es fundamental. De hecho, el hecho de que haya, digamos, como espacios legitimados, valorados por organizaciones con reglas, con ciertas normas y valores que están, digamos, como mediando el fenómeno del contacto intercultural, es lo que le da más posibilidades de salir, digamos, como adelante a los diferentes a las diferentes problemáticas que pudieran aparecer durante el intercambio. Okey. Em, ¿Cuál dirías que son las emociones que suelen experimentar los estudiantes durante los primeros meses? Mm, Siempre hay mucha emoción mezclada con incertidumbre, mezclada con miedo, mezclada con nostalgia, mezclada con también con expectativas, con sorpresa. Creo que es muy cambiante, además, o sea, a lo largo del día, ni siquiera te vas a decir durante los primeros meses, en un mismo día pueden pasar por las cuatro estaciones completamente. Y eso me parece completamente esperable por su edad,
por lo que están viviendo, por, digamos, también, o sea, no solamente es un cambio de cultura, muchas veces es un cambio en cuestiones de clase social, en cuestiones de otro tipo de valores. Entonces, es, digamos, como bastante normal, esperable que estas situaciones ocurran y, creo que todas, se suman a una palabra que no estamos muy acostumbradas a escuchar, que se llama morriña. Y la morriña define súper bien todo ese conjunto de emociones que estuvimos platicando y que podría tener que ver justo con esta nostalgia, pero mezcla también, digamos, como con sorpresa de lo nuevo que está, digamos, como inserto en contextos interculturales. Okey. Un poco de tu trabajo es, acompañar a los estudiantes cuando está pasando un momento difícil. ¿Cuál crees que es un consejo que les ayuda demasiado en cuando están pasando por un momento como este? Yo siempre le aconsejo a las personas que están de intercambio, estudiantes, familias, papás, a todo el mundo, que tengan paciencia. El tiempo como variable, digamos, es la variable más fuerte de todas las que podemos estudiar. El tiempo de estancia es lo que determina, por ejemplo, la integración de una persona a otra cultura, más que todos los otros factores que estuvimos platicando. Entonces, por eso cuando apelamos a la paciencia de las personas, no solamente estamos pidiendo, digamos, como una paciencia pasiva, sino también es como una forma de estar presente en una situación que demanda mucho de las personas, pero que cada quien tiene su propia estrategia, por decir, su propio estilo para darle sentido a esa experiencia compleja. Y eso no existe una fórmula para eso, eso cada quien con sus propias herramientas tiene que irlo navegando. Hay muchas formas, muchas estrategias, pero confiamos en que cada quien, digamos, que confiamos en que todas las personas tienen la capacidad y la posibilidad de alcanzar este otro horizonte, ¿no? Y en ese sentido, o sea, es ser pacientes, es, digamos, como lo más importante. Okey. Ujú. Sin mencionar nombres, ¿hay alguna historia de crecimiento de un estudiante que te haya marcado? Hay muchas, hay historias, muy bonitas dentro de YFU que, o sea, por ejemplo, que terminan siendo bonitas, aunque pueden ser muy complicadas en un inicio, ¿no? Eh, Recuerdo, por ejemplo, estudiantes que han redefinido su identidad en muchos términos a lo largo del programa de intercambio, que han, digamos, encontrado diferentes valores, horizontes de vida y que eso les ayuda como personas a desarrollar la persona o la carrera que les interesa llevar en este curso de vida. Es un momento muy importante en la vida, la edad de los 15 a los 18 años, porque cae, digamos, como en una etapa también de trayectoria profesional, de definición de intereses personales, afectivos. Entonces, a mí me gustan mucho las historias de estudiantes que no solamente logran adaptarse al otro lugar, sino que también dejan huella y que pueden cambiar cuestiones contextuales, tanto en la familia, como en la escuela, como en la comunidad en general. Y ese tipo de cambios que son más amplios, que demandan también, digamos, como otro tipo de herramientas para que se puedan ver materialmente, pues muchas veces comienzan siendo problemas, ¿no? Casos de apoyo que me toca atender, ¿no? Digamos, cuestiones de mediación en las cuales no podemos, digamos, como solo pensar que el estudiante es quien va a adaptarse a otra cultura. No, ahí hay un intercambio y eso es justo de lo que estamos hablando, ¿no? El proceso educativo es más amplio y es un proceso de transformación social en cierta medida, ¿no? Y eso es, digamos, como pequeñas semillas de cambio en estructuras más amplias, estructuras sociales, digamos, como de más largo plazo o longevas, esas siempre son las más interesantes. Okey. Ujú. ¿Por qué crees que vale la pena vivir un intercambio? Bueno, creo que es un regalo enorme que se pueden dar las personas, el hecho de poder, digamos, como tener
una experiencia desafiante, definitivamente en términos épicos, así como de aventura, pero también en términos de transformación personal, en el marco de, digamos, como de una organización que te ofrece, digamos, como la infraestructura para que sea seguro este riesgo que vas a tomar, es un regalo de por vida. No lo digo solo por experiencia, sino también, digamos, como toda la literatura que existe al respecto de la promoción de la interculturalidad, del desafiar la xenofobia y la promover la no discriminación, hablan de lo importante que es vivir una experiencia intercultural de contacto, digamos, con el otro, ¿no? O con el otro, así como más amplio. Entonces, creo que en muchos niveles de la subjetividad y de la sociedad ayuda a ser un factor de transformación positivo. No niego que haya casos en los cuales también haya dificultades o digamos como cuestiones de aprendizajes que tal vez muchas veces tal vez no estábamos listas o listos para recibir, pero creo que en su conjunto los programas de intercambio sí contribuyen a eso que de forma como más etérea se llama como construir la paz mundial. Bueno, pues se suena como un ideal lejano, pero si ves los pequeños objetivos que se van poniendo en, digamos, como en ruta hacia ese gran objetivo, un poco utópico, pues sí puedes ver la diferencia. Entonces, creo que es no solamente una misión individual, sino que también es parte del compromiso que como sociedad tenemos y que organizaciones de la sociedad civil como Youth for Understanding se han apropiado muy bien, que saben materializar la manera en que podamos llegar a objetivos así de utópicos, ¿no? Así de enormes y etéreos, como podríamos decir, la paz mundial que tanta falta nos hace. Okey. Mm, Y si pudieras hablar con un estudiante que está pensando en aplicar, pero duda en hacerlo, ¿qué ujú. le dirías? Bueno, yo como trabajador de programas de intercambio y estudioso de los fenómenos de interculturalidad, eh, no, lo persuadiría de que su suspicacia o sus dudas están mal fundadas. Al contrario, profundizaría en las cosas que le inquietan y que lo tienen inseguro o insegura de hacerlo. ¿Por qué? Porque es a partir de enfrentarse a esos, digamos, como esos puntos ciegos donde está la riqueza del programa de intercambio. Entonces, yo siempre que doy informes o platico de lo que hago, yo suelo, profundizar mucho también en las dificultades, en los retos que implica un programa de intercambio. Me gusta hablarles muy frontalmente y, digamos, como subrayar que va a ser difícil. Y eso lo hago adrede en el sentido de que tengo mucha seguridad también de que el marco, como te decía hace rato, la infraestructura para que sea una experiencia segura, pese a que demanda un tremendo riesgo y un tremendo esfuerzo por parte de las personas, existe. Así es que sí les invitaría, digamos, como a dar ese salto, ¿no? Como una caída a un vacío que es incierta, que siempre va a espantar, que va a tener momentos difíciles, sin duda, pero, sí me gusta escuchar también, digamos, como sembrar un poquito la duda de que las personas son capaces de enfrentar ese tipo de experiencias, ese tipo de retos. Entonces, sí, me gusta empujarle un poquito, digamos, como en esa línea, no de la de endulzar la idea o romantizar que el intercambio es una experiencia maravillosa, que lo es, ¿no? Pero me gusta ser muy honesto con respecto a las dificultades, porque también sé que ahí, digamos, como que están las gemas o los tesoros ocultos de todo esto. Okey, eso es todo. Muchas gracias.